Y bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y aquí estoy enfrente de una bandera. Y yo quiero no hablar de la bandera tanto que hablar del mensaje que contiene esta bandera. Esta bandera es, pues, en inglés, ¿verdad? Obvio. Pero te traduzco, ¿verdad? Dice Bautista, está arriba. Dice the blood, la sangre. The book, la Biblia. The blessed hope, la bendita esperanza. Y quiero hablar no de la bandera hoy, pero de esto, las tres. Yo he querido predicar mucho de este tema. Y, bueno, años atrás, si no me equivoco, hablé un poco de este tema en un sermón que se llama, intitulado, las tres columnas o las tres pilares de la fe cristiana. Entonces yo quería otra vez hablar de este tema porque esto es mi mensaje desde el principio de mi ministerio. Yo siempre he dicho, the blood, the book, the blessed hope. La sangre, la Biblia, la bendita esperanza. En realidad, mire lo que hice. Años atrás, al principio de mi ministerio, hice este escudo que dice la sangre, aquí en rojo, ¿verdad? The Bible, the book y the blessed hope. La bendita esperanza. Entonces, yo salí del Instituto Bíblico, gradué en 1998 y empecé a visitar iglesias y predicar y buscar apoyo para ir a Honduras como misionero. Y siempre predicando yo dije, no te olvides the blood, the book and the blessed hope. Entonces, la primera vez que conocí a esta bandera, y que esta es la bandera de los bautistas independientes. Muchos me preguntan y dicen, don Roberto, ¿cuál denominación eres tú? Y yo digo, bueno, fui ordenado bautista independiente. Y aquí en los Estados Unidos hicieron esto, la bandera de los bautistas independientes. Y yo me acuerdo, predicando en el principio de 2000, si no me equivoco, mirando en una iglesia bautista independiente esta bandera. Y yo dije, wow, ¿de dónde viene? ¿De quién es? Porque me copiaron. Y le dije, ¿verdad? Y esto era el mensaje que yo predico. ¿Por qué tienen? Entonces, es interesante. Y bueno, ya olvidé quién es el hombre que lo diseñó. Voy a dejar abierto para que pueda comentar si tú conoces quién es el hombre que hizo esto. Pero la primera vez que lo vi era en 2001, 2002, algo así. Y yo dije, esto es el mensaje en que yo enfoco. Yo quiero predicar de la sangre para salvación, de las escrituras, de la Biblia. Qué importante es. ¿Cuál Biblia? La Biblia pura, ¿verdad? No queremos una Biblia pervertida, corrupta. Y de la bendita esperanza. Siempre pensando en la venida de Cristo al rapto. Entonces, hoy voy a hablar de este mensaje, ¿ok? Y quiero que sea una bendición. Mucho tengo que decir. Entonces, vamos ahora mismo a mi oficina arriba. Y yo voy a tener la pizarra blanca y hablaré más de los tres cuando llegamos ahí, ¿ok? Bienvenidos, y aquí estamos enfrente de la pizarra blanca, ¿verdad? Y aquí está la bandera, y aquí está mi escudo, ¿verdad? Y dice, the book, the blood, the blessed hope. Pues traducido a español es la sangre, pues en realidad es el libro, pero el libro específico en que hablo es la Biblia y la bendita esperanza, o sea, la bienaventurada esperanza. Algunos lo llaman así. Vamos a comenzar hoy en dos lugares en la Biblia, por favor. Y tengo mucho que enseñarte, ¿verdad? Y quiero hablar de esto. La sangre, la Biblia y la bendita esperanza. Porque estas son las doctrinas más importantes que todo. No sé si ya dije, ¿verdad? Pero en inglés conté que ya tengo un video en YouTube en español que se llama Las tres columnas de la fe cristiana. O sea, los tres pilares, no me acuerdo. Pero hablo de esto también. Entonces, yo no quiero repetir, pero hablo también de las tres cosas. Y si tienes tiempo, pues por favor busque a este video también. Pero hoy vamos a comenzar en dos lugares. Segundo de Timoteo 4 y segundo de Tesalonicenses 2.
Y voy a leer de aquí esto. Y bueno, y otra cosa, hablé un poco de cómo esto es una bandera bautista independiente. Yo no quiero hablar mucho de bautistas hoy, ¿verdad? Esto puede ser otro sermón. Pero hay un libro, y muchos libros que tengo aquí están en inglés. Esto se llama El Rastro de la Sangre por J.M. Carroll. Te recomiendo buscarlo si puedes. El Rastro de la Sangre se llama en español. Es la historia de los bautistas y cómo puedes entender por qué los bautistas por muchos siglos había la denominación más cerca de la Biblia. Todos los demás han apartado mucho, pero los bautistas habían lo más cerca. Hoy en día hay bautistas buenas, sí, algunos bautistas no tan buenas, ¿verdad? Pero es interesante conocer la historia de los bautistas. Había un pastor que se llama Phil Stringer, y Phil Stringer escribió un libro, El Fiel Testigo Bautista. Esto yo sé que está en español, no sé dónde puedes conseguir, pero búscalo. Phil Stringer, Dr. Phil Stringer. Clarence Larkin, uno de los predicadores antiguos. Yo a veces muestro su libro en que tiene él muchos perfiles de la Biblia y todo. Él escribió ¿Por qué soy bautista? Yo también tengo un libro, pero solo en inglés. ¿Por qué soy bautista? Ahora, vamos a comenzar en 2 de Timoteo, ¿ok? 2 de Timoteo 4. Y yo tengo mucho que decir. Entonces, por favor, venga conmigo. Mucho. Y es importante que leímos y entendemos lo que tengo que enseñar hoy. Voy a pararme firme en predicar de la sangre. Predicar cuál Biblia es la Biblia correcta. Y predicar de la bendita esperanza, que es el rapto, el arrebatamiento. 2 de Timoteo 4, 1 al 5 y 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 6. En 2 de Timoteo 4 leímos, versículo 1. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Ok? Antes de leer lo demás, interesante lo que dice. Debemos predicar la palabra, ¿cómo? En tiempo o fuera de tiempo. Interesante porque hoy en día, ¿qué están haciendo? Diciendo, hay que usar máscara. Bueno, cuando uno tiene máscara, no podemos escuchar. Y no escucha bien su voz. Y ya están diciendo en muchos países, hay que quedarte en casa, no puedes salir. Hasta aquí en los estados y en otros, no puedes ir a culto, ya está cerrado por ese COVID. Casi está fuera de tiempo predicar. Pero si permiten, si no permiten, un cristiano debe predicar y debe compartir el evangelio con otros. Amén. Pero dice, con toda paciencia y doctrina. Las doctrinas más importantes, y sí hay otros, ¿verdad? Pero para mí los más importantes son de la sangre, ¿cuál Biblia? Y de la bendita esperanza. Pero aún más dice en versículo 3, ¿por qué? ¿Por qué debemos guardar bien la sana doctrina? Porque vendrá, versículo 3, tiempo cuando no sufrirán la doctrina sana, la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y así apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Tú, por tanto, vela en todo, sufre aflicciones, haz obra de evangelista, cumple bien tu ministerio. ¿Por qué debemos parar firme en estas cosas? Porque yo pienso, ya estamos en el tiempo en que muchos ya han apartado y ya no quieren defender la doctrina sana. Entonces, por esto es importante que guardamos bien la sana doctrina. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Mucho que tengo que decir hoy, pero necesito leer estos versículos primero. Aquí dice en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 6, leímos. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. ¿Ok? ¿Cuándo? Al rapto. Que no seáis
conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca, ¿ok? El día de Cristo, dice. Otras versiones lo cambian al día del Señor. No, el día del Señor es el Armagedón. El día de Cristo es el rapto. ¿Por qué cambian? Vamos a hablar. Hay solo una Biblia. Hay otras versiones que cambian la palabra de Dios. Y esto no debe ser, porque sí cambia doctrina. Pero ahí está hablando del rapto, el día de Cristo. Y dice que está cerca. Versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera. ¿Por qué? Porque muchos hoy en día quieren engañar. Porque no vendrá, ¿qué? El día del Cristo o el rapto, sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Voy a hablar de esta apostasía en un momentito. Pero menciona y dice el anticristo. Y da al anticristo dos nombres. El hombre de pecado, coma, el hijo de perdición. ¿Por qué da dos nombres a un solo hombre, el anticristo? Porque la tribulación es 7 años y en medio, según el libro de Apocalipsis o Revelación, muere el anticristo. Una herida mortal y él muere, y después de 3 días, me imagino 3 días porque está imitando a Cristo, pero dice que él resucita y todo el mundo está maravillado. ¡Wow! Ya vive, ¡wow! Entonces empieza como hombre de pecado, como hombre, pero después el diablo mismo se meta adentro y ahí es el hijo de perdición. Entonces yo veo los dos nombres porque primeros 3.5 años es el hombre de pecado. Los últimos 3.5 años es Satanás encarnado adentro del cuerpo del anticristo, gobernando. Pues entonces, ¿qué dice? Que no vendrá el rapto hasta que primero viene la apostasía, después sea revelado el anticristo. Algunos preguntan, ¿vamos a ver el anticristo, hermano Roberto? Según lo que leo aquí, al instante que el anticristo está revelado al mundo, ya vamos al rapto. Mi pensamiento es, él será elegido como el presidente del ONU, o algo así, Organización de Naciones Unidas. Y interesante, algunos años atrás, pocos años atrás, cambiaron el tiempo, o el periodo de tiempo en que gobierna el presidente del ONU. Cambió a 7 años. Y cada vez que está elegido el presidente, él gobernará por 7 años. Qué interesante, la Biblia dice el anticristo 7 años, wow. Pero entonces mi pensamiento es, cuando ya está elegido como el presidente del ONU, todo el mundo va a ver, wow, él es, ¿quién es? Quizás Obama, no sé, pero él que es, entonces los cristianos van a decir, wow, ¿has escuchado? Ya, boom, y vamos, al instante que él está revelado, boom, al rapto. Si leo correcto lo que dice aquí, y yo pienso que dice que no vendrá hasta que venga apostasía y sea revelado. Al instante que está revelado al mundo el anticristo, ya vamos a salir. Y más y más y más, ¿ok? Mire lo que dice versículo 3. Antes que venga la apostasía, ¿ok? Permíteme por favor poner aquí lo que pongo siempre, ¿verdad? Aquí tenemos la cruz, aquí está la iglesia. Aquí está el rapto. Después del rapto viene la tribulación. Los 7 años después vendrá Cristo a Armagedón. Y después gobernará por 1000 años en el milenio. Okay. Según lo que hemos leído, aquí está el tiempo de la iglesia. La Biblia dice que antes que venga la bendita esperanza, el rapto, hay que venir primero la apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía? Algunos están diciendo apostasía significa salir. No, yo busqué en Strong's, ¿verdad? En un concordancia, la palabra en griego es apostasía. Y entonces nuestra palabra viene directamente del griego. Y apostasía significa apartar de verdad, o sea, caer de la verdad. En realidad, según la definición en la concordancia,
dice que es caer de una posición firme en que estás parado, cayendo de esto. Esto es apostasía. Entonces, apostasía es apartar de doctrina, apartar de pararse en algo. ¿En qué? En la doctrina de la Biblia. Entonces, ¿cuándo vendrá este tiempo? Un poco antes del rapto, muchos van a apartar de la verdad. Yo digo que ya estamos mirando esto, que ya estamos en el tiempo de apostasía, en que muchos se están apartando de la verdad. Hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos, pero muchos de ellos no predican de la sangre de Cristo. No prediquen de salvación por la sangre. Ya no tienen el evangelio correcto, entonces muchos apartaron. Es triste, pero es verdad. Cuesta encontrar un hermano en Cristo que predica la sangre hoy en día. Muchos ni mencionan. Muy pocos hablan de cuál Biblia es la Biblia correcta. Muchos tienen Biblias corruptas que quitan versículos enteros y todo. Es muy triste. Y muchos hoy en día están cambiando de la bendita esperanza. Hay algunos hoy en día que dicen, no hay un rapto. He escuchado esto mucho. Cuando pongo yo mis videos en YouTube, algunos dicen, no, Roberto Breaker, yo no creo que existe el rapto. Y yo digo, wow. No, el rapto está en la Biblia. ¿Por qué me hablas así? Otros dicen, no hay un rapto antes de la tribulación, en medio o hasta el fin. Muchos se están apartando de lo que creímos o lo que debemos creer. Lo que han creído muchos de los cristianos anteriores. Entonces ya estamos en el tiempo de apostasía. ¿Y qué es uno que cayó de la verdad? ¿Qué es uno que está en apostasía? Es una apóstata. Unos me preguntan, ¿puede ser apóstata un cristiano verdadero? Bueno, no sé, ¿verdad? Quizás sí uno puede de verdad ser salvo, pero empieza a predicar otra cosa porque está engañado. Quizás. Pero para mí la mayoría de los que son apóstatas es porque ya no son salvos. Nunca llegaron al mensaje de salvo por la sangre. Nunca tienen la Biblia correcta y nunca enseñan correctamente. Pero sí hay otros que son de verdad cristianos que se apartaron. Y esto no debe ser. Y yo no quiero ser uno que aparta de la verdad. Yo quiero pararme firme en mi posición y en estas cosas. Son las cosas, la doctrina más importante del cristianismo, ¿ok? Entonces quiero hablar de las tres cosas, ¿ok? Vamos primeramente a Colosenses 1:14. Y la primera cosa en que quiero hablar es de la sangre. Vamos a hablar de la sangre. Vamos a hablar de la Biblia. Y vamos a hablar de la... Bueno, voy a poner solo esperanza. Es bendita, sí, pero vamos a poner ahí. Y cada uno de esto, ¿qué es? ¿De qué hablas? Cuando hablas de la sangre, cuando hablas de la Biblia, cuando hablas de la bendita esperanza, ¿de qué hablas? Dame más detalles. Ok, vamos a mencionar. En Colosenses 1:14, la Biblia nos enseña así. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados es solamente por la sangre de Cristo. No es por obras que somos salvos. No es por lo que hagamos nosotros. Es por lo que Cristo hizo. Esto es el evangelio verdadero. Es Cristo que nos salva. No estamos salvando nosotros mismos por lo que hagamos. Es por la sangre derramada que somos salvos. La Biblia nos enseña en Hebreos 9:22. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Remisión es perdón de pecados. Entonces vamos a Levítico. Y quiero decirte que siempre había por derramamiento de sangre que Dios perdona. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿qué tal? Había la ley. Y bajo la ley, cuando uno pecaba, tenía que tener un sacrificio de sangre, de un animal, sacrificio de un animal.
Entonces siempre dio perdón de pecados el Señor por medio de un sacrificio de sangre. Esto se llama expiación de sangre. Levítico 17:11, en el Antiguo Testamento leímos: porque la vida de la carne y en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Entonces, expiación de sangre. Tenía que derramar sangre para recibir perdón de Dios. Gloria a Dios, no estamos bajo el Antiguo Testamento. Gracias a Dios. Si tú piensas que estamos todavía en el Antiguo Testamento, entonces, ¿cuándo mataste tú un animal? No debe hacerlo, por favor, no. Porque esto no es que da perdón. Vino el Señor Jesucristo y Él sacrificó a sí mismo. Él mismo murió y derramó su sangre. Y ahora soy salvo por medio de su sacrificio. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. No más. Todavía recibo yo correos electrónicos y cosas así de gente diciendo: oh, es tan sonso tú, Roberto Breaker. Todavía estamos bajo la ley. ¿Has leído tú Romanos 10:4? Porque ¿qué dice? Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley para todos que creen. Por creer en Cristo soy salvo. No es por hacer las cosas de la ley. Soy salvo por la fe. Fe es que salva. No es obras. Muchos hoy en día piensan: es por obras, es por obras. Y las obras que quieran hacer ellos es las obras de la ley. Bueno, y por esto no comen puerco, y por esto no hacen nada en el sábado y cosas así. Pero esto fue para Israel, no a nosotros. Hoy somos salvos por la fe. ¿Fe en la qué? Bueno, vamos a ver primeramente lo que dice en Romanos capítulo 5. Romanos 5:9 habla de la justificación. Somos justificados por la fe. Pero fe, ¿en qué? Bueno, dice Romanos 5:9, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. No es por obras, somos justificados por la sangre y por la fe. ¿Fe en qué? Bueno, antes de ver fe en qué, mira el versículo 11. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. En inglés dice atonement. Entonces, hemos recibido la expiación, en realidad, porque atonement en español es expiación. Entonces, Cristo es la expiación de sangre. Él es el sacrificio para nuestros pecados. Y debemos recibirlo. Pablo dice: tenemos gozo porque hemos recibido lo que Cristo hizo para salvarnos. ¿Qué hizo? Derramó su sangre. Y mire lo que dice Romanos 3:25. ¿Cómo somos salvos? Por fe. Efesios 2:8-9 habla de esto. Porque por gracia soy salvo por la fe, no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ok, ¿fe en qué? Romanos 3:25 nos enseña claramente: al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Ok, entonces mi fe debe estar puesto en la sangre derramada de Cristo, porque soy salvo por la fe en la sangre. Esta es la salvación. Salvación no es por lo que hago. La salvación es cuando yo confío en la sangre de Cristo. Acepto su sacrificio por fe en la sangre. ¿Para qué? Para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Soy salvo por la fe en la sangre. ¿Ok? Pregunta: ¿eres tú salvo? ¿Has confiado en la sangre de Cristo para ser salvo? Lastimosamente, muchos hoy en día dicen: soy cristiano, y usan este término, cristiano. Pero no tienen fe en la sangre, no hablan de la sangre, no mencionan la sangre, ni predican nada de la sangre. Ellos tienen un evangelio sin sangre. Pero el evangelio verdadero es el evangelio salvo por fe. Fe en lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Derramó su sangre. ¿Qué es el evangelio? 1 Corintios 15, 1-4.
Miramos primero de Corintios 15, 1 al 4. Dice, empero os declaro, hermanos, el evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Oye bien, debemos parar firme en algo. Bueno, la cosa más importante es pararnos firme en la sangre de Cristo, confiando en esa sangre, porque esa es lo que nos da perdón. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué significa creer en vano? Bueno, creer solo de mente, pero no de corazón. Algunos dicen, sí, yo sé que Él derramó su sangre, pero ¿qué importa? Es una cosa creer de mente, pero salvación es de fe de corazón, confiar. Y eso es cuando recibimos, cuando de corazón confiamos. Fe de corazón. La Biblia menciona mucho de eso, fe de corazón. Y vano, pienso en vanidad. ¿Qué es vanidad? Lo que tú haces. Si estás confiando en lo que tú hiciste, tú no eres salvo. Porque estás negando lo que Cristo hizo para salvarnos. Debemos confiar en la sangre o no somos salvos. Pero mire el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo murió? Derramó su sangre. Y dice, ¿y que fue sepultado? Bueno, ¿en qué? En una tumba, bajo de tierra. La Biblia dice que la sangre de Cristo clamaba de la tierra. Más fuerte que la sangre de Abel clamaba de la tierra. Todo es de la sangre. Y dice, y fue resucitado al tercer día, según las Escrituras. Resucitó a Jesucristo. ¿Para qué? Fue al cielo. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos, llevaba su sangre y puso ahí en el cielo, en el altar, arca, allí su sangre. Todo el evangelio es de la sangre de Cristo. Y si uno no está predicando la sangre, ¿cómo podemos ser salvos? Si la salvación es por la fe en la sangre. Muchas apóstatas hoy hay que prediquen otra manera de ser salvo y no mencionan la sangre. Qué tremenda, ¿verdad? Qué horrible. Pero ellos no predican la verdad. Entonces, nosotros debemos parar firme en predicar la verdad. Esto era de la sangre. Salvación es solo por fe en la sangre de Cristo. Tan importante es esta doctrina que debemos defenderlo. Debemos pararnos firme. Amén. Ahora la Biblia, cuando yo menciono la Biblia, ¿de qué hablo? Hablo de las Escrituras. Las Escrituras. La Biblia es tan importante. Pero hoy en día hay muchos que dicen, no, la Biblia es como cualquier otro libro, no importa, es de hombres. Muchas veces he escuchado de gente que no son salvos. Los hombres escribieron la Biblia, los hombres escribieron la Biblia. Pero la Biblia misma dice, no, es la palabra de Dios, no de hombres. Entonces, cuando uno me dice, solo hombres escribieron la Biblia, yo digo, tú nunca has leído. Porque al leerlo, encontramos claramente que es obra de Dios. Y que Dios habló por medio de los hombres sus palabras y fueron escritos. Entonces fue Dios, el Espíritu Santo, moviendo los labios. Son palabras de Dios, no de los hombres mismos. ¿Me entiendes? Primero de Tesalonicenses 2:13 dice claramente. Pablo escribiendo a los de Tesalónica. Y dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. De que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino como ella es en verdad la palabra de Dios, el cual también obra eficazmente en vosotros que creéis. Entonces la Biblia, las Escrituras son la verdad. Entonces debemos escucharlo. Debemos buscarlo. ¿Dónde está la Biblia? Bueno, cuando hablo de la Biblia, ¿qué piensas tú? Muchos dicen, bueno, hay muchas Biblias. Es cierto, lastimosamente es cierto. Hay muchas Biblias. ¿Cuál Biblia es la Biblia correcta? En inglés es un libro bueno. Which Bible? ¿Cuál Biblia? Por David Otis Fuller. No sé si entiendes inglés. Muchos libros que tengo son en inglés. Pero es importante que tenemos la palabra de Dios verdadera. En inglés, hace poco leí que hay más que 1000 versiones de la Biblia. 1000 versiones. ¿Cuál es entonces la Biblia correcta? Porque dicen diferentes cosas. Buena pregunta. En español hay muchas diferentes versiones. ¿Cuál es la Biblia correcta?
Bueno, voy a contarte cuál es la Biblia, porque Dios solo tiene una sola Biblia, no muchos, ¿verdad? Y algunos ya tienen errores, pero hay la palabra pura de Dios. ¿Cuál es la pura y cuáles son los pervertidos? De esto hablaremos. Pero antes de esto, vamos a 2 de Corintios y versículo 2. Pablo nos da advertencia. Dios tiene su cosa y Satanás siempre quiere imitar su cosa. Entonces debemos nosotros como cristianos ser salvos por la sangre. Y cuando somos salvos tenemos el Espíritu Santo y tenemos que discernir cuál es la verdadera y cuál es el falso o la falsa. Cuando miramos a la Biblia miramos que Satanás falsificó la palabra de Dios. Y tiene muchas versiones falsas el diablo. Pero Dios solo tiene su Biblia pura. Entonces, ¿cuál es la pura? Bueno, antes de llegar ahí, debemos leer 2 de Corintios 2:17 y 2 de Corintios 4:2. Pablo nos da advertencia, diciendo, cuídate, hay gente allí que están cambiando la palabra de Dios. Hay que tener solo la palabra pura, porque aquellos son malos cambiándolo. Dice en 2 de Corintios 2:17, porque no somos como muchos mercaderes falsos que corrompan la palabra de Dios. Antes, como de sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Dice Pablo, en su tiempo, en que él vivía casi 2000 años atrás, había gente que encontraron la palabra pura de Dios y empezaban a corromper, ¿es la palabra? A hacer corrupciones en la Biblia. Entonces hay Biblias corruptas, es cierto. ¿Cuáles son? ¿Cómo hallamos? Te voy a enseñar. Pero primero leímos 2 de Corintios 4. En 2 de Corintios 4:2 leímos, antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, mas por manifestación de la verdad encomendándoos a nosotros mismos. Pablo dice que hay gente con astucia pervertiendo, adulterando la palabra de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Ahora esto solo está en inglés, pero te traduzco, ¿verdad? En inglés, mire, yo conseguí esto en una venta de garaje aquí en los Estados Unidos. Se llama The Children's Living Bible. Oh, qué bonito, para niños. Es la Biblia para niños viviente. Oh, qué bueno, mire, es para niños. Ahora, esto es una perversión. Hasta ahí escribí perversión. Esto es un ejemplo de una Biblia pervertida, corrupta. Supuestamente el hombre que lo hizo para niños. ¿Y sabes qué? Es una cosa tremenda y aún fea, ¿verdad? Lo que este hombre hizo. Yo no sé si hablas inglés, pero esto supuestamente es para niños. Y hasta que él puso adentro de esto, para niños, palabra sucia. Dice, Saúl se involucró con ira. Tu hijo de... ni voy a decir. Pero en inglés, esto es hijo de Uta. Yo no voy a decir todo. ¿Qué tipo de hombre hace su versión de la Biblia supuestamente para niños y enseña a los niños cómo decir hijo de... Es un ejemplo de astucia, adulterando la palabra de Dios. Qué horrible esto. ¿Cómo hicieron esto? Pervertiendo la palabra de Dios, enseñando a niños, si un niño hubiera leído esto, cómo decir hijo de... Qué horrible, ¿verdad? Yo ni entiendo cómo pudiera entrar eso en algo que supuestamente se llama una Biblia. Pero en el mundo en que vivimos hay muchas Biblias falsas. Ahora aquí mismo voy a poner una mapa, porque yo quiero mostrarte de dónde viene la palabra pura de Dios y dónde viene la corrupción. Entonces tengo que empezar aquí a escribirlo y bueno, voy a regresar cuando ya la tengo hecho. Ok, entonces aquí está un mapa, ¿verdad? De Roma, de Alejandría, de Antioquía y de Jerusalén. Y yo quería mostrarle lo que la Biblia misma dice.
Porque Dios tiene su Biblia pura y hemos visto en la Biblia que hay perversiones o corrupciones de la Biblia. ¿Cómo como cristianos podemos nosotros hallar la Biblia pura y entender cuál es la Biblia corrupta? Pues es fácil, si solo leímos la Biblia misma. Vamos a comenzar en Romanos 3. Si yo quiero una Biblia pura, yo voy a buscar el fuente de donde la Biblia viene. Y de este fuente voy a tomar mi Biblia. Y si no viene del fuente puro o del fuente bíblico de donde debería venir la Biblia, entonces no es una Biblia pura. Entonces, ¿de dónde viene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento de los judíos. Ahí está Jerusalén. Entonces yo voy a buscar mi Biblia en el Antiguo Testamento de los judíos. Y yo lo voy a buscar en hebreo. Y cuando lo busco, pues lo hallo. Porque la Biblia misma dice en Romanos 3, 1 al 2, leímos: ¿qué ventaja, pues, tiene el judío? ¿O qué es el provecho de la circuncisión? Mucho en todas maneras, lo primero ciertamente porque los oráculos de Dios les fueran a ellos confiados. Los oráculos son las escrituras, oráculos. Y allí estaba dado en el idioma de hebreo. Y el texto masorético fue el texto correcto, preservado de los judíos. Entonces, buscando la Biblia pura, yo busco en su fuente de los originales, copias fieles, son del texto masorético. Los masoréticos eran sacerdotes del tribu de Leví. Entonces, de allí busco una Biblia que viene de esta fuente, porque de allí debería venir el Antiguo Testamento. ¿Ok? Buscando el Nuevo Testamento. ¿Dónde debo yo buscar el Nuevo Testamento? Vamos al libro de Actos o Hechos. Actos 11:26. Leímos esto. Actos o Hechos 11:26. Y sucedió que por un año entero se juntaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos de Cristo, fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Entonces allí es donde viene la palabra cristianos. Y fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Entonces miramos que la iglesia empezó en Jerusalén con los judíos y después llegó a Antioquía porque había mucha persecución. Entonces, si yo quiero la Biblia, ¿dónde comenzó? Bueno, escribieron los cristianos la Biblia en el griego. En el koine A. Esto era griego koine. A es como el idioma del pueblo griego. Y cuando yo busco los textos griegos, estos son los textos bizantinos, porque todo esto se llama el bizantino. Entonces, buscando, yo veo el textus receptus, o el texto recibido, TR. Hay más que 5,000 textos que vienen de esta fuente. Y de allí viene mi Biblia, King James. King James, el Rey Jaime, en inglés. Y la Biblia Rey Jaime, que salió en 1611, viene de esta fuente, del texto masorético y del Textus Receptus en griego. Entonces, de allí en inglés, yo sé que tengo la Biblia pura y correcta. Ahora, en español, ¿cuál es la Biblia? La única Biblia en español que viene de esta fuente es la purificada. Y la purificada es la que uso yo en español. Muchos hoy en día usan la 60. La 60 no viene de aquí. La 60 viene de otro lado. Lo voy a enseñar. Pero la Biblia que uso yo es la 1602 purificada. Entonces, si tú quieres una Biblia pura, la Valera 1602 purificada viene de esta fuente. Entonces, para mí, yo lo uso sabiendo que es la palabra verdadera de Dios porque es más cerca de la King James y es porque viene del fuente correcto. Ahora, Pablo nos da advertencia. Y Pablo dice, ten cuidado porque hay aquellos que con astucia van corrompiendo la palabra de Dios. ¿Quiénes son? Pues aquí, en este lugar de Alejandría,
Había un hombre que se llamaba Orígenes, que hizo su traducción del Antiguo Testamento al griego. Muchos errores había. Y en 300, 400 después de Cristo, la Vulgata de latín de Jerónimo fue hecho. Esto se convirtió en la Biblia oficial, era en latín, de la Iglesia Católica. ¿Y sabes qué? Nosotros hablamos en español de la Biblia Reina Valera. ¿Quién era Reina? ¿Quién era Valera? Reina hizo su traducción de la Biblia en 1569. Casiodoro de Reina. En el prefacio, su amonestación, Reina dijo, aunque que está muy antiguo, esta Vulgata está lleno de errores, dijo él, y aparta mucho de este texto. Entonces yo sé una cosa, la Biblia católica es una Biblia corrupta. Y una cosa interesante, la Biblia nunca, jamás habla bien de Roma y nunca habla bien de Egipto. Entonces, ¿por qué voy a Egipto? ¿Por qué voy a Roma a buscar la Biblia? Yo no. Yo voy al fuente de la Biblia pura y es de ahí. Y las versiones modernas que existen hoy en día, todos vienen de esta línea. ¿Okay? Mucho que tengo que enseñar. Antes de enseñar, tengo que leer esto. Esto es un libro que tú puedes conseguir en español, gracias a Dios, que se llama Diccionario Teológico Ilustrado de, si no me equivoco, era de Klee. ¿Ok? 100, 200, 300 años después de Cristo, el cristianismo salió de aquí por Pablo. Y él empezó a predicar a muchos. Y después de 100, 200, 300 años, habían dos escuelas cristianas. La escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría. Y esto mismo nos enseña la diferencia entre las dos escuelas. Quiero enseñarle la diferencia rápidamente. Mucho que tengo que decir, pero es importante. La escuela, y tú puedes hacer una pausa para leerlo, ¿verdad? Si deseas. Escuela de Alejandría, ¿ok? Hacer su pausa para leer hasta llega hasta aquí arriba, un poco. La escuela de Alejandría, ¿ok? Eso es de Egipto. Cuando comenzó el cristianismo, miramos, según la Biblia misma, comenzó aquí en Antioquía. Y ahí empezó un instituto bíblico, podemos decir. Y de Antioquía, esto fue el instituto bíblico de los cristianos verdaderos. Pero aquí había gente que más o menos aceptaron al Señor, pero ellos estaban ya enseñado en la filosofía. Filosofía griega. También, según la historia, miramos que los gnósticos salieron de este lugar. Entonces miramos dos escuelas supuestamente cristianos. Esto es la escuela más liberal. Y esto fue la escuela más estricta. ¿Es correcto decir estricta? Strict en inglés. Mire lo que dice de esta escuela. Con la tradición platónica, filosofía griega, la escuela de Alejandría desarrolló una exégesis bíblica totalmente alegórica. Y en Alejandría el cristianismo emprende con decisión la obra de reconciliación con la filosofía griega. Y más está hablando aquí. Entonces ellos, cuando leyeron la Biblia, ellos no dijeron, es la palabra infalible de Dios. Ellos dijeron, mire, solo es alegórica. Una alegórica. Entonces ellos no creyeron que cada palabra de Dios era de verdad. Ellos en verdad dijeron, es solo muchos cuentos. Entonces no había esta fe dogmáticamente en la Biblia. Por esto empezaron a cambiar. Cuando Pablo nos dio esta advertencia de los que corrompen, esto fue el lado de los que estaban corrompiendo. Los que estaban muchos siguiendo la filosofía.
Pues la escuela cristiana, que no era muy estricta en las cosas de Dios, era esto que enseñó esto. Son los liberales. ¿Qué tal de la escuela de Alejandría? Bueno, leímos. Este libro mismo nos enseña de Antioquía. La escuela de Antioquía, ¿ok? Puede hacer su pausa para leer. Hasta aquí sigue. Y hasta mucho. ¿Ok? Quizás puedes hacer una pausa para leer todo si deseas. ¿Ok? Pero aquí dice, la escuela de Antioquía, donde comenzaron a llamarse cristianos. Escuela cristiana de catequises, situada en el polo opuesto de Alejandría. Fundado seguramente por el presbítero y mártir Luciano de Samosata, quien murió en 312. Dice que ellos estaban en contra de los de Alejandría. Ellos consideraban en todas sus partes como infalible la palabra de Dios. Ellos dijeron, la palabra de Dios es infalible. Nadie puede cambiarlo. Es sin corrupción y vamos a preservar sin error la palabra. En este lado, no importa, cambiamos aquí, cambiando allá, ¿qué importa? Orígenes hizo muchos cambios. Y aún más y más, no voy a leer todo, pero según este libro mismo, miramos históricamente que al principio del cristianismo, 200, 300 años después de Cristo, habían cristianos buenos, conservadores, podemos decir, voy a poner aquí los conservadores, y los cristianos liberales. Y los liberales son los que hicieron cambios en la palabra de Dios. Y de Jerónimo quito de esta línea de textos su Biblia. Y por esto su Biblia tiene errores. Si crees lo que dice Casiodoro de Reina. Porque él dijo muchos errores. Ok, ¿qué pasó? En el año 1881, ok, habían dos hombres que se llamaban Westcott y Hort. Ok, Westcott y Hort querían más a este texto. Ellos dijeron, ya no importa esto, no importa que ahí estaba el fuente y que hay más que 5,000. Nosotros odiamos este texto porque ellos fueran, más que todo, católicos. Muchas creencias tenían ellos escondidos en que ellos creían en las cosas católicas. Ellos encontraron dos textos. Un texto que se llamaba Vaticano. ¿Por qué? Porque se hallaba en el Vaticano, en Roma. Y otro texto que se llamaba Sinaítico. Sinaítico. Estos dos textos usaban Westcott y Hort para hacer su propio texto crítico del Nuevo Testamento en griego. ¿Y por qué se llama texto crítico? Porque ellos criticaban la palabra de Dios. Y ellos dijeron, no creímos que es infalible, no creímos que estos textos son buenos, no, queremos cambiar con estos textos. Y ellos mismos hicieron sus cambios. Este hombre D.A. Waite muestra el texto correcto de griego, pero también pone lo que ellos cambiaron en letra negra para mostrar cuántos cambios hicieron ellos. Cada vez que mire palabra en letra negra, esto fue un lugar en que Westcott y Hort cambiaron el texto correcto. Casi no hay página que no hay cambio. Estos hombres hicieron mucho daño a nuestras Biblias, porque ellos quitaban y insertaron y cambiaron mucho el texto correcto del Nuevo Testamento. Después de Westcott y Hort, vino Nessel y Allen. ¿Ok? Cada versión nueva, cada, sin excepción, viene de esto, el texto de Nessel Allen, lo cual es el texto más que todo de Westcott y Hort. Miren lo que ellos mismos dicen. Hasta las 60, muchos hoy en día usan la versión española 1960. Vino de esto, de Nessel Allen, de Westcott y Hort. Vino de la línea de textos conectado con Roma.
Y olvidé decir que en la Biblia miramos una conexión con Roma y Alejandría. En Actos o Hechos 27:6. Léalo si deseas. ¿Qué dice este mismo texto? Esto mismo dice, ni es pura. Está en inglés, no sé si puedes leer, pero mire, para que mostré en inglés, voy a mostrar otra vez en español. Dice este texto del Nuevo Testamento, bueno, seguimos Westcott y Hort. Ok, pero mire la confesión. Este texto, compartido en 2 ediciones, fue adoptado internacionalmente por las sociedades bíblicas, mejor decir sociedades, siguiendo un acuerdo entre el Vaticano y las Sociedades Bíblicas Unidas, y ha sido el basis para traducciones nuevas. Nunca debemos considerarlo como definitivo, ¿ok? Ni es perfecto. Bueno, Dios nos prometió dar su palabra perfecta. Salmos 12, ¿verdad? Y Salmos 12:6 dice que será preservado. Dios sí preservó su palabra puramente aquí. Y en la King James tenemos y en la purificada tenemos. Pero cada versión que no son los dos viene de este lado, de los textos pervertidos. Y dice que no es definitivo. Estamos trabajando todavía. Entonces, si tú tienes una Biblia que no es la King James y no es la purificada, tú tienes una versión que ellos mismos hicieron, dijeron, y no está perfecto, no estamos terminados, todavía estamos criticando y cambiando poco a poco. ¿Qué quieres tú? ¿Estar en este lado? Levantando su Biblia diciendo, así ha dicho el Señor, y yo sé 100% que tengo su palabra preservada, y yo predico dogmáticamente, el Señor había dicho tal, y leerlo. ¿O deseas estar en este lado? Tenemos un libro, pero no sabemos si Dios lo dijo o no. Está en cambio y están cambiando. Esta edición que tenía ahí es de 26 edición. Ya tienen de 27 o 28, si no me equivoco. Entonces ya están cambiando su versión. La única versión correcta es la King James. No sé si habla inglés, pero si habla inglés, Gail Riplinger había escrito un libro bueno que habla de las versiones modernas y cómo en realidad las versiones modernas son nada más que versiones gnósticas. Algunos dicen, no hay ninguna doctrina afectada en las versiones modernas. Mentira, mentira. Yo te voy a mostrar en un momentito, pero aquí es un libro de Gail Riplinger que habla mucho de eso. Aquí atrás es una foto. Es una foto de Westcott y Hort. Pertenecían Westcott y Hort a un grupo de hombres vestidos como mujer. En 1800 algo. Ellos fueron sus primeros transgéneros. ¿Quién quiere una Biblia de un transgénero? Un hombre vestido como mujer, un homosexual quizás, no sé, efeminado por lo menos. Pero las versiones modernas no afectan doctrina. Mentira, mentira. Te voy a mostrar, ¿ok? Algunos hoy en día usan la versión moderna que se llama la Nueva Versión Internacional. Aquí tengo en inglés, allí tengo en español, olvidé traer en español, pero miramos, la New International Version, Nueva Versión Internacional. No afecta doctrina, don Roberto. ¿Por qué me mientas? ¿Por qué me tiras guayabas? ¿Por qué me echas papas, como dicen en México? No, sí afecta doctrina. Si tú tienes tu Biblia, vaya a Actos o Hechos, capítulo 8. Quiero mostrarte algo. ¿Sabes qué? Esta Biblia, la Nueva Versión Internacional, tiene 60,000 palabras menos que la Biblia King James. 60,000 palabras comieron y quitaban de la palabra de Dios. ¿Quieres usar eso? Es igual en español. Si afecta doctrina, en Actos o Hechos 8, miramos lo que hicieron. Sé que no puedes leer en inglés, pero olvidé traer en español, lo siento. Pero mire lo que dice aquí. Versículo 36, ¿ok? ¿Qué sigue? 37, ¿verdad? Oh, ¿dónde está 37? No está. Viene 38. ¿Dónde está 37? Ni idea. ¿Qué tal si leímos esto? ¿Ok? Vamos a la Biblia.
bueno, tengo aquí mi Biblia purificada, voy a leer. Y si leo sin este versículo, mire lo que pasa. Actos o Hechos 8:36. Dice: y yendo por el camino, vinieron a cierta agua, y le dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Ok? Si no leo versículo 37, lo cual sí tengo en mi Biblia, mire lo que sigue. 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos en el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Él dice: ¿qué me impide ser bautizado? Bueno, vamos. Y lo bautizó. Muchos predican hoy en día que el bautismo en agua es lo que salva. Y ellos van a esa Biblia que come completamente versículo 37. Y ellos dicen: mire, este hombre fue bautizado, mire, salvo. Qué astucia, qué engaño, qué mentirosos son. Porque mire versículo 37. Sí es doctrina. Dice 37. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió él y dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién quiere quitar esto de la Biblia? Aquellos malvados. Ellos creyeron en el bautismo en agua. Hasta que Roma hoy en día, bautizar a los niños, dice. ¿Por qué quitaron que uno debe de tener fe de corazón? ¿Por qué quitan? Muchas cosas hacen esa perversión. No es una Biblia buena. Yo escribí aquí perversión. No sé si puedes ver. Porque esto no es una Biblia pura. Es una Biblia con astucia. Algunos han cambiado. Voy a dar un ejemplo. Marcos, capítulo 9. Muchas veces quitan versículos enteros. ¿Ok? Aquí está un ejemplo. Marcos, capítulo 9. Marcos 9. Otra vez está en inglés, lo siento, pero en español es lo mismo. Y si estamos leyendo, leímos, ok, 9, 42, 43, ¿qué debe seguir? 44. ¿Dónde está 44? No está. 45. Ok, 46, 46. ¿Dónde está 46? No está. Bueno, ¿por qué ahí quitan 2 versículos? ¿Y para qué? Es basura, es papel higiénico esto. Es una mentira decir que esta es la palabra de Dios, cuando ellos comieron más que 60,000 palabras. Qué horrible, ¿verdad? Pero esto es una cosa. Aquí tengo la nueva versión King James, ¿verdad? Hasta esta es perversión. Quitan muchas cosas. Y para mí es triste que muchos hoy en día están usando Biblias corruptas. Mire lo que dice Lucas 11:28. Yo no quiero usar una Biblia corrupta. Yo quiero una Biblia pura. Lucas 11:28 dice, Jesús mismo hablando. Y él dijo: antes bienaventurados, benditos, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Yo voy a guardar toda la palabra de Dios. Yo no voy a usar una perversión que viene de los textos alejandrinos. Porque los textos alejandrinos son textos corruptos. Hasta que en la palabra misma miramos, no. Sin en inglés es pecado. Vat en inglés es un lugar donde uno tiene mucho vino, ¿verdad? Estos textos son corruptos. Pero algunos dicen: no, pero estos textos son los más antiguos. 400 hasta 600 años después de Cristo. Y son los textos que tenemos más antiguos. Entonces algunos dicen: y por esto debemos tomarlos porque son los más antiguos. Bueno, esos son copias de copias de copias de copias de copias de copias fieles del fuente correcto. Aunque que es verdad, son más antiguos, esto no muestra que son mejores. El más antiguo no es el más mejor. ¿Ok? Algunos hoy en día andan diciendo: primero de Juan 5:7 no debe estar en la Biblia. Sí debe estar. Aquí está un libro en inglés por Phil Stringer, no sé si tiene en español. Pero él habla de 1 de Juan 5:7. No contiene 1 de Juan 5:7, estos dos. Entonces muchas Biblias modernas no tienen 1 de Juan 5:7. O si tiene, quitan muchas palabras del versículo. Pero ¿sabes qué? Tenemos citas bíblicas de los padres de la iglesia 100 años, 200 años, 300 años después de Cristo, citando 1 de Juan 5:7. ¿Qué significa? Que sí existía y que ellos quitaban. Estos son aquellos
en que Pablo dio advertencia que están corrompiendo. Y claramente podemos ver. No me queda tiempo, ¿verdad? Estoy perdiendo tiempo. Mucho más tengo que decir. Entonces, la Biblia, la salvación. ¿Son salvos aquellos? Westcott y Hort no fueron salvos. Fueron efeminados, vestidos como mujer. Qué guaca, la verdad. Nelson Allen son salvos. Nunca dieron testimonio de salvación. Roma es salva. Roma es que Dios dio la palabra y preservó su palabra a Roma. No, Roma mató muchos. En Revelación 17 dice que Roma está embriagada con la sangre de los santos verdaderos. Es una religión falsa que mató cristianos. Dios no dio su palabra a través de Egipto ni de Roma. Su palabra pura viene de este fuente, y la única Biblia en español que viene de este fuente es la Valera purificada. Tú puedes conseguir una Biblia por ir a valera1602.org. valera1602.org y conseguir una Biblia de esto. Okay, entonces hemos hablado de la sangre, las escrituras, y ahora termino con la esperanza bendita. Santificación. Si estamos esperando la venida de Cristo al rapto, vamos a vivir santo. Porque pensamos, cualquier día va a venir el Señor. Y quizás hoy, estoy esperando que venga hoy, ¿verdad? Pero estamos esperando la venida del Señor. Y mientras que estamos esperando, queremos vivir santo. Para que cuando Él viene, pues Él viene para llevarnos al cielo y podemos alcanzar, pues, ¿cómo es la palabra? Recibir nuestros galardones. Yo sirvo al Señor porque soy salvo, pero yo sé que Él me va a dar galardón. El rapto primero, después vamos al tribunal de Cristo, donde podemos recibir galardones. Entonces yo quiero vivir santo, vivir para mi Señor, porque yo sé que el Señor viene pronto. Sin embargo, en el día de hoy, lastimosamente, hay gente que dicen que son cristianos, que van, y muchos en YouTube, especialmente en inglés, que van diciendo, no hay un rapto, no hay un rapto. Hay muchas veces en que tengo abierto abajo de mis videos donde uno puede comentar, ¿verdad? Y muchas veces uno dice, el rapto no existe, mentira, no hay rapto, y cosas así. Y yo digo, bueno, borrar, a veces borro. Pero hoy hay otros que están enseñando, no, el rapto no es antes de la tribulación, es en medio. O dicen, es casi al fin. Han cambiado su enseñanza. Apartaron de la verdad. Los cristianos verdaderos por siglos predicaron un rapto pretribulacional, antes de la tribulación, que los cristianos no van a entrar en la tribulación. Pero hoy en día miramos gente que dice que son cristianos que están apartando. Dicen, no hay un rapto. O dicen, pues sí, un rapto, pero en medio, o casi al fin. Entonces tenemos que entrar en la tribulación. No, los cristianos antiguos no creyeron en esto. Vamos a Tito capítulo 2. Tito 2:11. Mire lo que dice. Tito capítulo 2 y versículo 11 dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad y las concupiscencias mundanas, vivamos sobriamente, justamente y piadosamente en este presente mundo. Oiga bien, versículo 13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te desprecia. La Biblia dice que estamos esperando la bienaventurada esperanza, la bendita esperanza. ¿Por qué? No estamos esperando la tribulación. Si el rapto no hay, o si ya vamos entrando, ¿por qué no dijo Pablo? Esperando la tribulación, porque cuando viene, ya por fin después podemos estar llevados fuera. No dice así. Pablo siempre predicó un rapto pretribulacional. Hoy en día hay gente que dice que son cristianos que andan diciendo, no existe un rapto pretribulacional. Tenemos que entrar en la tribulación y en medio viene el rapto o al fin. Y ellos van diciendo, esto es una mentira grande que está en todos lados hoy en día. ¿Por qué? Porque está dado
de apóstatas. Muchos cayeron de la verdad, por esto están contando esto. Dice, este rapto pretribulacional fue una enseñanza de una mujer de 1800 y de un hombre que se llamaba Darby. Ok, en 1800 algo, 80 o 50, no me acuerdo, había un predicador que se llama Darby. Y Darby era un muy buen predicador y él predicó mucho de la tribulación y como el rapto es antes de la tribulación. Y muchos hoy en día dicen, y él es que inventó la enseñanza del rapto antes de la tribulación, porque muchos antes predicaron el rapto en medio. Esto es una mentira. Aquí está en inglés, no sé si tiene en español, dispensacionalismo antes de Darby. Y él hace buen trabajo en este libro mostrando que había muchos cristianos en 1700, 1600 que creyeron en el rapto primero después de la tribulación. Entonces, para mí es horrible escuchar tantas mentiras de los que dicen que son cristianos. Y ellos dicen, la iglesia estaba equivocada por casi 2000 años en creer en la tribulación pretribulacional. Pero ahora mismo tenemos nosotros la verdad. Y ahora la verdad es en medio de la tribulación. Y tú tienes que venir a ellos porque dicen ellos, solo tengo yo la verdad. Esta es una secta, ¿ok? Esto no es lo que enseña mi Biblia. Mi Biblia dice, no, tenemos la verdad por casi 2000 años y al fin van los apartando de la verdad. La mayoría de ellos dijeron, yo creía en un rapto pretribulacional por años, pero ahora no. Es una confesión de apostasía. Cayeron de la verdad. Yo paro firme en la enseñanza del rapto pretribulacional o antes de la tribulación. Pero ellos dicen, no, solo en 1800 miramos la primera vez que uno predicó el rapto pretribulacional. Mentira. Aquí es un libro por Ken Johnson que se llama El Rapto. El rapto antes de la tribulación de la iglesia, vista de la Biblia y de los padres de la iglesia. Y él hace buen trabajo aquí en este libro, mostrando 100, 200, 300 años después de Cristo, cristianos verdaderos diciendo, el rapto. Victoriano, un cristiano victoriano en 240 después de Cristo. Cuando la iglesia hubiera salido, vendrá la tribulación. Entonces pretribulacional. Bueno, no tengo tiempo de leer todo, pero hay Efraín, 373 después de Cristo. Cuando todos los santos y elegidos del Señor están llevados antes de la tribulación. Cipriano en 250, vamos a salir, bueno, y todo eso. Entonces, sí existía la enseñanza de un rapto antes de la tribulación, hasta casi 400. Y miramos en 1800, o en realidad 1700 y 1600. Pero ellos dicen, entre este tiempo, 400 hasta 1700, nadie habló del rapto antes de la tribulación. Bueno, ya sabemos, porque había el tiempo de oscuridad, cuando la iglesia católica gobernaba y mataba a los cristianos verdaderos y quemaron sus libros. Entonces, por supuesto, en la historia no hallamos muchos predicando en un rapto pretribulacional en este tiempo, porque ellos destruyeron sus escrituras. Pero esto, ¿qué importa? La única cosa que importa es predique la Biblia un rapto pretribulacional. Predique la Biblia el rapto antes de la tribulación. Claro que sí. Vamos a Pablo. Y le digo todo esto porque te digo, yo tengo una esperanza. Y mi esperanza es la venida del Señor. Y si el Señor no viene antes de la tribulación, ya no tengo esperanza. En este mundo mismo estamos mirando cosas feísimas. Están cerrando países, destruyendo economías, diciendo a gente no puedes salir de su casa por COVID. Y están diciendo tú tienes que tener máscara y todo. Y muchas cosas están pasando. Y ya están hablando de la vacunación. Ya hay que tomar la vacunación. Bueno, la vacunación va a cambiar su ADN si le dan. Y yo miro a todo esto y yo digo,
La única esperanza que tengo yo es salir. Muchos están hablando hoy de la marca de la bestia y ya tienen listo, ya quieren darte un tatuaje aquí digital. Se llama un tatuaje cuántico. Y dicen, nadie puede vender ni comprar si no tiene este tatuaje. Y usa tinta. Y tinta se llama luciferase. Luciferase. Wow. Entonces, mirando muchas cosas, yo digo, wow, estamos muy pronto. Y muchos dicen, pero no hay un rapto. Entonces yo no tengo esperanza. Yo voy a entrar y tengo la oportunidad de tomar la marca. Si yo tomo la marca de la bestia, no puedo ser salvo. Porque la Biblia dice que todos en la tribulación que toman la marca de la bestia, cuando viene Cristo a Armagedón, serán puestos en el infierno. Si yo como cristiano tengo oportunidad de tomarlo, puedo perder mi salvación. Si puedo perder mi salvación, ya no existe una vez salvo, siempre salvo. Mire cómo destruye la doctrina esta enseñanza que no existe un rapto, o que el rapto no es hasta casi en medio o al fin de la tribulación. No, los cristianos verdaderos siempre han creído en un rapto antes de la tribulación. Y Pablo mismo fue el primero. Primero de Tesalonicenses, mire lo que dice. Primero de Tesalonicenses 4:13. Pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duerman, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Cristo. ¿Ok? Al morir un cristiano, su alma va al cielo. Está dormido su cuerpo en el sepulcro. Cuando regresa Cristo al rapto, subirá y el alma entrará otra vez y será glorificado su cuerpo. Entonces Cristo está trayendo con él el alma y ya está. Entonces cuerpo glorificado. Y dice 15. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos. Mire lo que dice. No dijo aquellos. Él dijo nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, nos seremos delanteros a los que duerman. Pablo estaba esperando el rapto en su día, pensando que quizás estará vivo él cuando viene. Nunca dice Pablo, y cuando hubiéramos nosotros pasado por la tribulación. No, dice, cuando estamos vivos y viene el Cristo, pre-tribulacional. Antes de la tribulación, el rapto, según Pablo. Aún más, versículo 16, porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros. Consolación, porque es mi esperanza. Si no hay un rapto, ya me quitaron mi esperanza. ¿Y qué esperanza tengo yo? Nada. Yo no voy a permitir a nadie quitar mi consolación, mi esperanza, en ninguna manera. Además que puedo leer, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5, 1 al 5. Versículo 3 dice, ellos no escaparán. No dice nosotros no escaparán. Y dice aquellos, porque nosotros salgamos primero. Segundo Timoteo 4, 8 también dice que debemos amar su venida. Viene Cristo al rapto. Bueno, mucho más que puedo decir, pero fui un poco largo. Bueno, en inglés también, ¿verdad? Pero hay tres cosas para mí bien importantes en que debemos pararnos firmes como cristianos. Era la bandera de los bautistas independientes. Soy bautista independiente y fui ordenado bautista independiente. Y en la bandera, estas tres cosas. Mi escudo, las tres cosas. Estas son las tres cosas en que nunca, jamás voy yo a apartar. Son tan importantes. La sangre. ¿Eres tú salvo por la sangre de Cristo? Si no, pues debes venir a Cristo y aceptarle como tu Salvador, porque la salvación es por la sangre y por la fe en la sangre. Si tu fe no está puesto en la sangre de Cristo, ni eres cristiano, ni eres salvo, de verdad. Y vas a quedar aquí cuando viene el rapto. ¿Tienes tú las escrituras puras? ¿Tienes tú una Biblia? Cualquier Biblia que tú tienes que no es la King James y no es la purificada, viene
de otra fuente. Y el fuente es el fuente perversa. Es muy pervertido, es corrupto. Tienes que conseguir la Biblia pura. ¿Y qué tal? ¿Crees tú en la bendita esperanza? ¿Crees tú en un rapto? Si no, eres apóstata. Si no crees en un rapto pretribulacional o antes de la tribulación, hay que leer bien la Biblia, porque la Biblia nos enseña claramente. Viene Cristo primero. La iglesia es los salvos, ¿verdad? Y la iglesia es como la novia de Cristo. ¿Va a dar Dios su novia al anticristo primero? ¿Qué tipo de hombre dice, quiero casarme contigo, mujer, pero ¿sabes qué? Si tú puedes vivir con tal hombre por 3.5 años primero, pues después podemos casarnos. Vaya con él. Qué horrible. No, dice como virgen. Él nos va a quitar de este mundo como virgen. No vamos a tener oportunidad de aceptar al anticristo. Vamos a salir. Entonces para mí es tan importante pararse firme en esta doctrina. Espero que tú también haces lo mismo. Pues puedes ir a mi página, laiglesiadelanube.com, visitarlo. Aquí tengo mi escudo, si no me equivoco, en español. Y tú puedes hacer un clic y leer un poco más de esto. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Adiós.